presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Amigos de Radio Caracas Radio, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en esta parte del programa a nuestro invitado Roberto Abdul, es presidente de la Asociación Civil Súmate. Gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Buenas tardes por la audiencia. Un placer hablar nuevamente con ustedes. Un gusto conversar con nuestro invitado, sobre todo en torno al tema que nos ocupa, que tiene que ver con el voto de los venezolanos en el exterior. Distintas autoridades vinculadas al oficialismo han enviado un mensaje muy claro al respecto. No solo me refiero a la declaración que ofreció el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el rector Enrique Márquez, diciendo que, bueno, avanzar en el voto en el exterior dependería de un acuerdo político. Ahora se suma la opinión emitida por la exmagistrada Carmen Zuleta de Merchán, que dice, bueno, que esto no es obligatorio, con lo cual, ¿para qué hay que facilitarlo? ¿Qué responde usted ante este tipo de declaraciones? Lo escuchamos. Bueno, primero, es decir, el derecho al voto es un derecho político que tenemos todos los venezolanos, indistintamente si estamos residenciados en el país o fuera del país. Y así además lo reconoce no solamente en la Constitución, sino también está reconocido a nivel del resto del marco legal y específicamente en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, y los hechos lo ratifican, tanto así que existe un registro electoral en el exterior, es decir, un registro electoral que hoy en día tiene cerca de 108.000 personas registradas en los distintos consulados del país en el mundo, y es la prueba, yo creo que fehaciente, es decir, más tangible de que ese derecho existe y que además se ha ejercido en el pasado, ¿no? Recordemos que en otros procesos, como el referéndum revocatorio, se pudo, y en algunas elecciones presidenciales se ha podido ejercer ese derecho. Ahora, ¿quiere decir que, digamos, no hay posibilidad de que los venezolanos, que son millones de ciudadanos, recuperen el derecho de participar, por ejemplo, en una eventual elección presidencial en nuestro país si no hay acuerdo político, como dice Enrique Márquez? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que la declaración del rector Enrique Márquez da en el clavo en el sentido de que reconoce que es una decisión de carácter político y que el ejercicio de los derechos poco tienen que ver. Y eso además te puede marcar lo que es el proceso electoral y lo que tiene que ver, por ejemplo, con la misma constitución desde el punto de vista institucional del Consejo Nacional Electoral, que básicamente, pues digamos, dependen de voluntades políticas y no del Estado de Derecho, ¿no? Es decir, la declaración de Enrique Márquez, inclusive, pues deja ver que el nombramiento de los rectores o muchas de las decisiones dependen mucho más de la voluntad política que del Estado de Derecho, ¿no? Un Estado de Derecho, es decir, frágil, siempre violentado, y que en el marco de lo que es la materia electoral, pues permanentemente pues está siendo transgredido, ¿no? Entonces, eso de alguna manera inclusive sacaba la misma institucionalidad del nombramiento de los rectores, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista. Obviamente, es decir, ¿qué es lo que ha cambiado estos años en la matriz, digamos, del punto de vista, si se quiere, de político electoral? Tiene que ver con la cantidad de migrantes, de personas que conforman la diáspora venezolana, ¿no? Si bien hay que entender que es un proceso, es decir, muy complejo, donde de distintos grupos, o sea, digamos, la conformación de la naturaleza de los migrantes es heterogénea, no homogénea, es decir, hay gente en distintas condiciones, pero hay grupos significativos en condiciones muy precarias, pero hay otros, pues digamos, que tienen otras condiciones de vida, condiciones laborales, hay quienes tienen además dobles nacionalidades o tienen ya residencias legales en los países donde viven. Es decir, es un proceso complejo con múltiples variables, pero es decir, hoy en día el estimado que hacemos nosotros en la organización es que alrededor de unos 3.200.000 personas
que forman parte de esa diáspora están inscritas en el registro electoral en Venezuela, pero residen en el exterior, y estimamos que alrededor de 1 millón de personas mayores de 18 años, según las proyecciones del censo del año 2011, calculamos, están residenciados en el exterior también, pero sin embargo no forman parte del registro electoral. Es decir, estamos hablando de un potencial cercano a 4 millones de personas, de votantes venezolanos que estarían residiendo en el exterior. Obviamente la implementación del voto en el exterior tiene una consideración política y yo creo que no es un secreto que esa diáspora, pues digamos, si vemos el origen y la causa principal de la diáspora, y es la crisis política, económica, social venezolana, obviamente tenderíamos a pensar que eso es un voto que tiene una tendencia netamente contraria al gobierno, ¿no? O sea, yo no voy a decir que sería pro-opositora, pero sí seguramente tiene un alto rechazo al gobierno. Y eso obviamente podría generar un cambio, digamos, en cualquier resultado electoral. Si vemos, por ejemplo, que la elección del año 2013 entre Enrique Capriles y Nicolás Maduro se resolvió por una diferencia cercana a 220.000 votos, pues bueno, tener 500.000, 600.000 nuevos inscritos, no hablemos de los 4 millones, y que esos votos se repartan un 80-20% a favor de la oposición, eso podría cambiar un resultado de la elección. Es decir, eso podría haber cambiado, por ejemplo, el resultado de la elección en el año 2013. Entonces, de ahí, de alguna manera, digamos, el quid del asunto y la causa por la cual entendemos que es bastante difícil que el gobierno admita y facilite el registro electoral en el exterior, que sería el primer paso, y después el voto en el exterior. Simplemente este invitado, el dato no es menor, tomando en consideración, por ejemplo, lo que decía David Smolensky el pasado 16 de mayo en sus redes sociales, actual comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Él decía: infame Enrique Márquez, sorprende, decía. No sorprende, el mejor Consejo Nacional Electoral en 20 años menosprecia el derecho al voto de los venezolanos en el exterior. El estado más poblado, decía Smolensky, de Venezuela ya no queda dentro del país. Al menos 4 de los 6.2 millones de migrantes podrían votar. Y yo le pedía un comentario porque no son 200.000 votos de lo que estamos hablando, lo escuchamos. Bueno, obviamente hay que entender que cualquier proceso de actualización del registro electoral en el exterior pasa por, primero sería un proceso de carácter progresivo, es decir, es decir, obviamente la aspiración es que se inscriba la totalidad, pero hay que entender que estos procesos no funcionan así. Es decir, la aspiración es que se vaya regularizando, digamos, esta situación de manera progresiva, entendiendo que existe una capacidad limitada. Recordemos que los centros de actualización ordinarios del registro electoral que en el exterior son las sedes consulares. En este momento hay países donde no están funcionando las sedes consulares, por ejemplo en los Estados Unidos, por ejemplo en Colombia, pero pues digamos existen muchos otros países donde están funcionando. Entonces también depende un poco de la voluntad es decir, eso no se hace por vía expresa, depende de la voluntad de ese ciudadano venezolano que vaya y se registre, y pues podemos pensar que no todos tienen o quieren o pueden ir a registrarse. Es decir, también existen temas de no solamente de estatus migratorio, sino también temas de movilidad. Por ejemplo, si estuviesen abiertos los consulados en los Estados Unidos, si mal no recuerdo, existían 6, 7 consulados en los Estados Unidos, incluido el de Puerto Rico, para un territorio tan vasto, ¿no? Entonces, si una persona quiere, por ejemplo, vive en Colorado o vive en Montana, tenía que ir al consulado de San Francisco. Entonces, pues bueno, eso implica también incurrir en costos, en tiempo, y no necesariamente todos las personas que están en situación de migrantes tienen la capacidad para hacerlo, ¿no? Y el otro tema sería un poco el tema de la voluntad, en función no solamente de su vinculación hoy en día con el país, sino también un poco con la expectativa que puedan tener en torno al valor del voto, y que el mismo pueda servir para bien sea apoyar al gobierno o lo que suponemos es la gran mayoría de los que están en el exterior, como lo es en el país, que es la gente que tiene una aspiración de cambio, ¿no? De cambio político. Entonces, eso sería un proceso que sería de carácter progresivo, donde creo, pues bueno, que dado la magnitud
sería importante solicitar la cooperación de agencias internacionales. Si tenemos, por ejemplo, como mencionabas anteriormente, la OEA, pero también tenemos, ACNUR, tenemos también la Organización Mundial o Internacional de Migrantes. Tenemos varias instituciones que pueden, la misma ONU, que presta asistencia en materia electoral, podría ser un actor, fundamental en este proceso, pero también los gobiernos y parlamentos de aquellos países donde está concentrada la mayor cantidad de migrantes, a los cuales habría que solicitarles pues su colaboración y su contribución para facilitar este proceso, ¿no? Eso sería desde el punto de vista operativo, un requerimiento, yo diría que casi que una condición necesaria. Además, pues obviamente hay temas que están asociados, a los requisitos básicos para poderse actualizar los datos en el registro electoral. Uno es, obviamente, tener un documento de identidad. Recordemos, la difícil situación que viven los venezolanos con el tema de la renovación del pasaporte y la emisión de cédulas de identidad en el exterior. Y otro de los requisitos, que es uno de los más nombrados, tiene que ver con la residencia legal o permanente. Yo siempre he sido, y en la organización hemos sido de la postura que una cosa es, la relación formal de un ciudadano con Venezuela, y otra es con la situación de legalidad que pueda tener en el país con que reside. De todas maneras, es importante señalar que países como Colombia, los mismos Estados Unidos y otros países de la región donde están concentrados parte importante de esa diáspora, han implementado regímenes legales de admisión de los venezolanos, ¿no? De residencia de los venezolanos. Entonces, es un tema obviamente de voluntad política. Sin embargo, pues entendiendo el impacto que podría tener el voto del exterior para el oficialismo, pues entendemos o suponemos que va a haber una negativa en ese sentido, y que obviamente van a tratar de esa negativa, que es de carácter política, que tiene que ver básicamente con lo que es su línea estratégica de permanecer en el poder, pero van a tratar de buscar algún tipo de argumento para hacer potable esa decisión, ¿no? Entonces, esos argumentos como el tema de residencia, como el tema de que no necesariamente es obligatorio, serán argumentos que estaremos viendo en la opinión pública, en la prensa general, la prensa digital, es decir, las entrevistas, y básicamente son decisiones de carácter, como bien dice o lo dice Enrique Márquez, pues de naturaleza política, pero en todo caso pues estarían violentando el derecho de todos los venezolanos a ejercer el derecho al voto en la elección presidencial. Sí, Frente, te invito a hacer una pausa para la publicidad. Al regreso quisiera referirme a la movilización de los venezolanos en el exterior en 2017, que dio en evidencia el interés de muchos venezolanos de participar, de contarse en la consulta de 2017. Casi 700.000 venezolanos participaron en distintos países del mundo. Al regreso de la pausa quisiera referirme a lo que ya adelantaba nuestro invitado, en qué consistiría un proceso de actualización del registro electoral en el exterior para garantizar que estos ciudadanos, más de 4 millones que tienen derecho a voto de los 6 millones que están afuera del país, que han huido de Venezuela, puedan participar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no sé si han consultado a Súmate para las primarias que organiza la plataforma unitaria, que permitirían también que los venezolanos en el exterior participaran. Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado Colegio Ingeniero Arquitecto y Profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, reumatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCID.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrología. Descubre la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando en esta parte del programa acerca del voto de los venezolanos en el exterior, tomando como punto de partida las opiniones de de un funcionario y una exfuncionaria que van en la dirección de no hacer mayor cosa para facilitar la participación. Insisto, lo dicho por el rector Enrique Márquez, quien aseguró que dependerá de un acuerdo político que este proceso se facilite, y las declaraciones de la exmagistrada Carmen Zuleta de Merchán, que sencillamente, negaba la posibilidad, o al menos advertía que no era obligatorio facilitar este proceso. Nos acompaña Roberto Abdul, presidente de la Asociación Civil Súmate, y él ha dejado un par de inquietudes. Una, ¿qué habría que hacer? ¿En qué consistiría? ¿Ya adelantaba usted algo? Para un proceso de actualización del registro electoral en el exterior. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si le han preguntado a usted para facilitar la participación de los ciudadanos fuera de Venezuela en las primarias que organiza la Alternativa Democrática. Lo escuchamos. Primero, un poco con la cifra que referías de participación en la consulta que se realizó en julio de 2017, es decir, de esas alrededor de 700.000 personas, 700.000 venezolanos, precisamente eso es lo que le teme al gobierno, ¿no? Es decir, en ese caso, en ese momento teníamos 700.000 personas que fueron a manifestarse específicamente, digamos, por 3 preguntas que se hicieron, que formaban parte de esa consulta, y, preguntas todas, digamos, en contra, o en favor más bien de un cambio político en el país, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que están evitando, y precisamente utilizando ese tipo de argumentos de que no están obligados. Lo que pasa es que no se sienten obligados a cumplir con la ley, esa es la realidad. El tema no es solamente eso, es con el resto de la ley. No se sienten obligados, digamos, con garantizarle los derechos a los venezolanos, no se sienten obligados a prestarle los servicios públicos a los venezolanos, no se sienten, obligados a prestarle servicios de salud, en términos generales no se sienten obligados a nada, ¿no? Entonces, creo que es un argumento, pues, digamos, muy pobre, pero además que termina reflejando la naturaleza, digamos, del régimen que digamos, que
que gobierna y que prevalece en el país, ¿no? El régimen político que prevalece en el país. En cuanto al tema de las primarias, pues bueno, sí hemos tenido algunos contactos iniciales, nada formal en términos de adelantar, digamos, en información específica sobre el proceso, pero bueno, normalmente siempre somos consultados con ese tema, y pues bueno, las próximas semanas seguramente estaremos ya, digamos, concretando algún tipo de reuniones formales y avanzando ya con reuniones ya de trabajo y manejo de información mucho más específica, ¿no? El tema obviamente es decir, es importante rescatar que en los acuerdos establecidos en las reuniones en Panamá de la plataforma unitaria, pues bueno, además el nombramiento como secretario ejecutivo del doctor Omar Barbosa, pues entiendo que uno fue el tema de realizar elecciones primarias para la selección del candidato unitario en el año 2023, y pues bueno, de aquí a allá, pues el 2023, si bien estamos ya a mitad de año, o sea, comenzando el sexto mes del año, tiendo a pensar que de cara a esa elección por lo menos faltaría un año, sí que se podría estar realizando a finales del primer semestre o el último semestre del año que viene, ¿no? Pero ya es una cuestión, decisiones de carácter político que se tomarán en el seno de la plataforma unitaria. Obviamente el tema del voto en el exterior, entiendo que uno de los temas que está en discusión en el seno de la plataforma unitaria, y pues bueno, es una oportunidad facilitar el voto en el exterior, así como que dar la lucha en función de tratar de garantizar el ejercicio de ese derecho en el exterior. Pues bueno, es una oportunidad para organizar a parte de la diáspora venezolana, ¿no? Entonces, eso es importante. Creo que es una tarea que hay que llevar a cabo de todas maneras, o sea, más allá de lo que sean las decisiones que se terminen tomando no solamente de la plataforma unitaria, pero sino también lo que se termine imponiendo pues desde el gobierno, y es un trabajo, pues bueno, y una pelea, digamos, que tenemos que dar en función, digamos, no solamente de todos los venezolanos que viven en el exterior, sino también, digamos, los que vivimos en el país, porque también necesitamos, más allá de la aspiración de que nos gustaría que regresaran, también, digamos, es defender nuestros derechos como ciudadanos y tratar de facilitar un proceso de cambio por la vía democrática. ¿Qué sugeriría usted? Sabemos que están en consultas, que digamos un proceso que acaba de iniciar, pero ¿cuál sería el planteamiento para hacer frente a esta situación y facilitar la participación de venezolanos en el exterior en las primarias de la Alternativa Democrática, que podría resultar como, bueno, una hoja de ruta en caso de que más adelante también se permita la participación en unas eventuales elecciones presidenciales? Lo escuchamos. Bueno, por el tema del registro de los venezolanos al exterior, es decir, lo primero que debería tratar de levantarse y formalizarse tendría que ser un registro de votantes en el exterior. Ese registro debería tratar de darse, o sea, o realizarse de la manera más formal posible, dándole las garantías a todas las partes, no solamente a aquel ciudadano que se le está llamando a que se inscriba, sino a las organizaciones políticas, a los candidatos si van a participar en las elecciones primarias de esos votantes, pero a las autoridades también en cuanto a esos registros, ¿no? En ese sentido, la participación y la contribución que puedan dar organizaciones multilaterales, así como los gobiernos, los parlamentos de otros países, es fundamental para dar las mayores garantías a todos los actores, ¿no? Eso yo creo que sería un elemento necesario. Entonces, en ese sentido, hay que hacer un plan de trabajo, pues digamos, hay distintas opiniones de cómo acercarse a ese levantamiento de ese registro inicialmente, y es cuestión, pues bueno, ya de irle poniendo de alguna manera, digamos, dándole forma de plan de acción, y que por lo menos en el caso de la plataforma unitaria y si se renueva y se retoma el tema de México, que obviamente se incluya ese punto y comience a dársele una viabilidad técnica y operativa, de manera que eso no se convierta en la excusa para que no se lleve a cabo el mismo, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner sobre la mesa un plan de trabajo específico y que sea sobre el mismo, y digamos, y con el apoyo de la comunidad internacional,
que trate de impulsarse y promoverse entonces esa inscripción de los venezolanos en el exterior para que después entonces puedan participar tanto en lo que sería la elección de la primaria y después ya una elección presidencial. Roberto Abdul, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con el voto de los venezolanos en el exterior. Un derecho consagrado, como dice nuestro invitado, en la Constitución, a pesar de las declaraciones que compartíamos con ustedes en esta parte del programa. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Gracias a ustedes y feliz fin de semana. Gracias. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, compre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Carl Moritz y la invitación de José María Vargas. En 1835, dos botánicos coincidieron en la isla de San Tomás. Uno de ellos era José María Vargas, que se había exiliado a esa isla tras haber sido depuesto de su cargo como presidente de Venezuela. El otro era Carl Moritz, botánico y zoólogo alemán, enviado al Caribe por el Jardín Botánico de Berlín para colectar plantas. Fue así como el doctor José María Vargas, quien mantuvo su interés por el mundo vegetal y por las investigaciones botánicas en Venezuela, aún en las difíciles circunstancias de su exilio, invitó a Carl Moritz a estudiar la flora venezolana. Una vez José María Vargas reasumió la presidencia, arribó al puerto de La Guaira junto a Carl Moritz. Moritz permaneció en territorio venezolano hasta 1837 y luego volvió pocos años después para establecerse en la colonia Tovar hasta su fallecimiento en 1866. Allí construyó un pequeño jardín botánico del cual lamentablemente no quedó ningún rastro. Solo quedó su antigua casa, hoy considerada Patrimonio Cultural de la colonia Tovar. Carl Moritz analizó florísticamente las selvas vírgenes de la cordillera de la costa aledañas a la colonia Tovar y la ciudad de Caracas, y otros lugares de nuestra geografía. La comunidad botánica ha honrado su memoria designando una gran cantidad de especies de plantas de diferentes familias con su apellido. La permanencia de Carl Moritz durante casi 25 años en Venezuela atrajo a otros científicos y naturalistas europeos, quienes contribuyeron a develar la enorme diversidad biológica con la que contamos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y en esta parte del programa hablamos de un tema que ha generado toda clase de reacciones en redes sociales en nuestro país, y tiene que ver con la llegada a Venezuela de 3 leones blancos al zoológico de Caricuao. Nos acompaña para analizar este tema nuestra invitada Marlene Sifontes, quien es secretaria de organización SUNEP Imparques. Gracias por atendernos, buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Gracias por la oportunidad. Pues yo le pediría un comentario inicial acerca de este tema. Creo que la reacción en redes sociales obedece, entre otras cosas, a lo que ha ocurrido en el pasado con los zoológicos en Venezuela y específicamente con el de Caricuao. Nadie olvida las imágenes impactantes que le dieron la vuelta al mundo, por cierto, de Ruperta, una elefanta que falleció, que estaba en una situación de desnutrición, avanzado estado de desnutrición en el zoológico de Caricuao para aquella época. Yo le pediría un comentario, la escuchamos. Bueno, sí, ha traído una reacción algo comprensible, porque bueno, lo que pasó en el zoológico Caricuao, recordemos que fue lo muy terrible que pasó Ruperta, que bueno, ciertamente, como dice, recurrió el mundo entero, pero también cuando estaba que Ruperta se fue deteriorando porque tuvo mucho tiempo comiendo auyama, también recordemos que ahí también murió Safari, la hipopótamo, que también descuartizaron el caballo negro ahí en Caricuao, y lo que ha venido pasando también en el Parque del Este, lo del Parque Zoológico Las Delicias, cuando murió Lucky, y cómo después le entregaron el Parque Zoológico Las Delicias a la gobernación, eso estuvo cerrado, casi todos los animales de allí murieron, incluso los trabajadores de Imparque le negaban el acceso, que nosotros tuvimos que denunciar en fiscalía. Después, bueno, recientemente también la muerte del año pasado de Calíope, que lo tenían oculto, si no es porque salimos a denunciar la situación no se sabe, y lo último que pasó fue la muerte de nuestro jaguar Caroní, que todavía Imparque no ha dicho qué fue lo que le pasó al jaguar, públicamente no lo ha dicho, pero ciertamente murió. Entonces, si bien es cierto que después de toda esta situación que se presentó con Ruperta y todo lo que pasó en el zoológico de Caricuao, ha habido, si se quiere, una mejora en la alimentación de los animales, y específicamente en el Parque Zoológico de Caricuao es el que mejor está, en mejores condiciones, pero ahorita tenemos el grave problema que los que lo cuidan están en las peores condiciones. O sea, no hay seguro de HCM, ellos no tienen equipo, no reciben dotación desde el año 2008 y son los que los cuidan. Ahorita para esta quincena, Mariale, con el famoso instructivo de la UNAPRE que redujo todos los beneficios laborales a los trabajadores de la administración pública, en este caso específico, nuestros cuidadores de animales y el personal vigilante de los parques de recreación, como es el Parque del Este y el Parque Zoológico de Caricuao, le fueron quitadas las horas extras que ellos han trabajado, y no se la pagaron y recibieron el salario último muy menguado. Entonces, una situación bien crítica. Entonces, si bien es cierto que desde que llegaron los leones ha aumentado las visitas al parque, porque la gente es un animal que no es una mutación, que no es común verlo, entonces eso ha incrementado, pero ¿qué garantías hay? Hay un personal que los atiende, que a pesar de todas las malas condiciones no deja de asistir al cuidado de la fauna, pero nosotros tenemos el caso del compañero del Parque del Este que se fue a su casa maltratado, vejado por el director del Parque del Este, y él murió en su casa, le dio un infarto, y es una persona que andaba con el uniforme roto, con las botas rotas, pero iba a trabajar todos los días. Entonces es una situación crítica que está pasando porque los trabajadores están en su peor momento. Entonces,
Y si hablamos de lo que es la responsabilidad que tiene Imparque en lo que son fauna en cautiverio, no podemos dejar de decir la gravedad de lo de Parque del Este, que también hay una colección de fauna que se ha visto, que está en redes sociales, cómo hay proliferación de ratas en el área del aviario, donde se ven las ratas incluso en los comederos de las aves, cosa que es muy preocupante, no solo para las aves, sino para nuestro personal que acude a limpiar los comederos. Como no tiene implementos, no tiene guantes, ahí pasan las ratas, defecan, orinan, y si el compañero llega a tener una cortada en la mano, eso se contamina, o si se llega a agarrar los ojos, los oídos, entonces es un foco de contaminación. Entonces no hay el debido mantenimiento sanitario que hay, porque en el Parque del Este y en los zoológicos no se puede fumigar, en las áreas no se puede poner, pero lo que sí se puede hacer es en los drenajes, que es de donde salen los roedores, poner ahí los cebos, que eso antes se hacía, no se está haciendo, ¿verdad? Para combatir los roedores y que no exista acumulación de desechos sólidos, porque recordemos que los usuarios van, dejan desechos, ahí están los cafetines, entonces tiene que haber una limpieza periódica, oportuna, no puede haber acumulación de desechos, porque si no pasa lo que está pasando. Y si el Parque Zoológico de Caricao está medianamente que le han hecho mantenimiento y que están trayendo estos animales, hay otros parques que están terribles, y el Parque del Este ahorita tiene una agresión feroz, sus oficinas la están agarrando, Mariale, de especie de hotel de vecindad, donde directores que ya no están trabajando en Imparque, están viviendo en el Parque del Este. La empresa que le está haciendo la reparación al buque Leander, que tiene más de 30 trabajadores, pues a estos 30 trabajadores los están que se queden a pernoctar, a dormir en las oficinas del parque. Y vemos en la dirección de programas especiales que en las ventanas baja las oficinas, y eso lo hemos publicado en nuestras redes, hay tendederos de ropa. En las cercas del Parque del Este, por donde está el lago número 9, guindan las ropas que ellos lavan. Entonces, ¿cómo se explica que un bien que de todos los venezolanos, Imparque le está cediendo las instalaciones para que alojen los obreros de una empresa privada, cuando esa empresa tendría que darle esas condiciones a los trabajadores y no Imparque? Y lo otro, que es sumamente grave, es la construcción que están haciendo en el estacionamiento número 2 del Parque del Este, que viola el reglamento de parque de recreación a campo abierto y de uso intensivo, porque eso no promueve ni la conservación ni los valores de educación ambiental, sino por el contrario, que es una construcción de un parque que puede estar en otro lado de la ciudad y no en un parque que es una joya paisajística, patrimonio cultural ambiental que debe ser preservado, y con eso le están quitando su valor patrimonial al Parque del Este. Entonces, en este momento que traigan esos animales, habiendo el problema que hay, es comprensible que la reacción de todo el pueblo, porque sabe lo que ha pasado con los animales que están en cautiverio. Sí, pero ahorita, Timita, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, y a propósito de lo que comparte con nosotros, yo le preguntaría cuánto cuestan 3 leones blancos. ¿Cuánto cuesta el traslado de estos animales que entiendo proceden de la República Checa? ¿Se conoce eso, tomando en consideración, digamos, el panorama que comparte nuestra invitada sobre la falta de recursos y la situación precaria de los trabajadores de Imparque? Al regreso le doy la palabra para contestar, ya venimos. Escuchamos Conexión 750. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, FONPRES6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Vistasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Vistasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.vistasi-honda.com.be. Vistasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando en esta parte del programa acerca de la llegada, el arribo a nuestro país de 3 leones blancos al zoológico de Caricuao, una noticia que no ha pasado desapercibida, que ha provocado toda clase de reacciones en redes sociales, por lo que hemos vivido, lo que nos ha tocado narrar, la situación de los zoológicos en Venezuela. Nos acompaña Marlene Sifontes, quien es secretaria de organización de SUNET Imparques, y yo les hago una inquietud. ¿Se conoce cuánto le costó al país la compra de estos 3 leones blancos y su traslado de la República Checa a Venezuela, tomando en consideración las precarias condiciones de trabajo de aquellos que laboran en Imparques? La escuchamos. Bueno, eso no lo sabemos. Creemos que así como el secreto bien guardado que tiene Imparques, la cantidad de animales que han muerto en cautiverio bajo los parques que están bajo la responsabilidad del instituto es un secreto bien guardado, igualmente será cuánto es el costo de haber trasladado estos animales para acá. Evidentemente eso no cuesta, como dicen por ahí, 3 pullas. Eso cuesta bastante dinero, y el traslado que eso implica, porque tiene que ser en unas condiciones especiales en que son trasladados esos animales. Y no solamente llegaron eso, también llegaron unos dromedarios, también llegaron unos linces al Parque Zoológico de Caricuao. O sea, no solamente son esos animales, hay otros que ya llegaron. Entonces, lo cierto del caso es que sí, y bien es cierto que los zoológicos se hicieron sobre todo para programas de investigación, para conservar especies, para reproducción, para conservar especies que están en peligro. Hay que decir que la concesión que fue hecho sobre todo el Parque Zoológico de Caricuao, que incluso sirvió como para la pasantía de personas que estudiaban veterinaria, iban a hacer sus pasantías en el hospital. Vida recientemente es que se ha venido recuperando el hospital porque estaba en muy malas condiciones. Si bien es cierto que eso fue hecho con una concepción, también hay que mencionar lo que está pasando, lo que pasó en Costa Rica, que es uno de los países con mayor biodiversidad, al igual que nosotros. Bueno, ellos tomaron una drástica decisión, pero muy firme, de eliminar los zoológicos que estaban bajo la responsabilidad del gobierno.
y solo mantuvieron aquellos lugares donde tenían especies en cautiverio para su reproducción y conservación. Eso lo hizo Costa Rica, incluso son precursores en la ley de biodiversidad. Entonces, con la crítica situación que nosotros tenemos en el país, donde el pueblo venezolano no tiene ni siquiera para comer, y sobre todo los trabajadores que cuidan estos animales tienen una situación muy precaria, ¿cómo es que se hace eso, pero no se da la verdadera seguridad? Porque lo más importante que tienen estos animales en cautiverio es que tengan personas que los cuiden y que esas personas estén en buenas condiciones. Por citarte algo, en el Parque del Este, de 12 personas que estaban en el área de fauna, solamente queda una y no se da abasto. Hay compañeros de otras áreas que lo están apoyando. El zoológico de Caricuao tiene la ventaja que tiene mucho de su personal vive cerca del zoológico de Caricuao, y hay que resaltar, Mariale, es la mística de esos trabajadores que cuidan animales. O sea, ellos, el que está en el Parque del Este, como los que están en el Parque Zoológico de Caricuao en medio de la pandemia, lo que pensaban que si ellos no iban, los animalitos se iban a morir de hambre. Entonces hay una mística, y el patrón abusa de esa mística de los trabajadores. Entonces, de verdad que nosotros incluso hemos hecho un llamado porque recientemente se escuchó que el fiscal estaba investigando lo que pasa en Los Roques. Nosotros también decimos que nosotros también hemos hecho denuncias de lo que está pasando en los parques, de lo que está pasando en el Parque del Este, de lo que ha pasado con los animales, y que se requiere que el personal, tanto los animales como el personal, tengan una atención médica periódica, porque están expuestos. O sea, los cuidadores de animales son los que lavan las lagunas, no tienen uniforme, ellos necesitan una vestimenta gruesa, porque cuando entran al área de las aves pueden ser picoteados, entonces tienen que tener ropa gruesa, no como esas franelitas que le dan ahora cuando se la dan, porque hay algunos que ustedes lo ven y eso lo puede ver todo el mundo, que anda con esas camisas que casi se ven en transparente, y ellos necesitan eso, ellos necesitan sombrero que le cubran sus oídos para que no sean picoteados, necesitan lentes cuando limpian las lagunas, necesitan las botas cañas largas para cuando van a limpiar las lagunas no se le cree hongo, todo eso, y eso no se recibe periódicamente. Entonces, el traer los animales no es solamente eso, es que quienes lo cuidan de verdad tengan la atención para que esos animales estén mejor cuidados, y que no sea el cuidado con el sacrificio de unas personas que tienen mística, que tienen responsabilidad y que acuden, a pesar de las precarias condiciones, acuden porque tienen una gran mística de trabajo, y los que cuidan animales adoran a los animales y buscan su conservación y su preservación. Bueno, decía Bernardo Pereira, y esto lo tomo de la agencia Reuters, quien en teoría es el funcionario del zoológico de Caricuao, responsable de alimentar a estos 3 leones. Él decía, para los venezolanos que no tienen los medios económicos para viajar lejos y ver de cerca a los animales, esto es muy importante. Y él decía, bueno, ha habido un aumento de las visitas del parque. ¿Con qué se alimentan? No sé si lo conoce nuestra invitada, pero a 3 leones blancos cuyo peso en promedio es de 120 kilos cada uno. ¿La escuchamos? Bueno, yo exactamente cuánto pueden estar comiendo por la edad que tienen y el tamaño que tienen. O sea, no te puedo decir con qué precisión cuándo comen ellos, pero sí puedo hablar de los felinos, que por lo menos tienen tiempo. Los felinos le ponen comida cada 2 días. Un felino grande aproximadamente se come como 8 kilos de carne, ¿verdad? Y nosotros tuvimos a Safari y a Caroní en el Parque del Este escondidos, porque una vez denunciamos que estaban esqueléticos y que la piel le colgaba. Y en el Parque del Este murió Shakira, Thalía, Safari, o sea, los felinos que inicialmente estaban en el parque todos murieron. Entonces ellos necesitan una alimentación de carne. Había un convenio, o hay un convenio con el hipódromo, aquellos animales que tienen que ser sacrificados, se hacen con todas las medidas de seguridad para que puedan ser
sirvan de alimento a estos felinos. Pero también tenemos que decir que los animales son una fauna que debe estar libre, Todos estos animales que son felinos, una vez que están en cautiverio, no pueden ser liberados, porque morirían, porque pierden uno de sus instintos, que es la caza. Lo pierden y pueden morir. Entonces, de ahí es muchas de las críticas de los ambientalistas, que no deben existir los zoológicos, que deben estar libres, pero hay los que hacen investigación que dicen que para preservar las especies deben haber así para investigación, conservación y reproducción, no para exhibición. Eso es lo que dicen los expertos, y nosotros lo que sí afirmamos es la necesidad que antes de traer los animales debieran procurar que quienes lo cuidan tengan las condiciones y que los parques de verdad se respeten, que se respeten las leyes, porque también en el Parque Zoológico de Caricuao también han pasado otras cosas que han sido denunciadas por los habitantes de utilización de sus espacios para otras actividades que no son propias de la conservación. Entonces hay que rescatar los valores ambientales, la educación ambiental, y cómo se explica, ¿verdad?, que traigan unos animales para ponerlos en cautiverio de tan lejos, cuando, por ejemplo, Imparque no puede, sus trabajadores no pueden hacer las labores de guardería ambiental conjuntamente con la Guardia Nacional, porque no tiene vehículos ni terrestres ni acuáticos para hacer las labores de vigilancia y control. Eso no se tiene. Entonces, hay una cantidad de carencias que debieran prevalecer antes de traer estos animales, pero no es una decisión que podemos tomar los venezolanos, ni tú ni yo, sino que son decisiones que toman, pero nosotros sí tenemos el deber, como lo ha hecho toda la población a través de redes sociales, de manifestar su preocupación primero por las condiciones de los animales, que no le vaya a pasar lo que en el pasado reciente pasó, y de las carencias que tiene toda la población, de cómo están los hospitales, de cómo están las universidades, de cómo están los mismos parques, que se está invirtiendo y en eso, y no se está invirtiendo en lo que se debe. Es muy razonable lo que está pasando, y nosotros de verdad alertamos que el personal de Imparque, al igual que todo el personal de la administración pública, está ganando un salario de hambre. Incluso a nuestros cuidadores de animales le quitaron las horas extras, no tienen seguro de HCM, ellos se enferman y no tienen dónde ir, se mueren y tienen que ser velados en su casa, como pasó con el compañero de fauna del Parque del Este. Entonces es una situación bien precaria y bueno, llama poderosamente la atención de que traigan esos animales exóticos de otros países tan lejanos, cuando nosotros como sociedad tenemos tantas carencias. Gracias, Marlene Sifontes, por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con la llegada a Venezuela de 3 leones blancos, entre otros animales, al zoológico de Caricuao. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Lestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Ulichacaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750.